Atención, suscriptores. Antes de sumergirnos en este relato impactante, asegúrense de darle me gusta a este video y de suscribirse al canal. Su apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias que les dejarán sin aliento. El último acto de la sustituta. ¿Y si la vida de tus sueños fuera en realidad una pesadilla disfrazada? Para una mujer casada con un magnate de Madrid, su embarazo de cuento de hadas estaba a punto de convertirse en una humillación pública. En medio de una boutique de lujo para bebés, rodeada de todo lo que una nueva madre podría desear. Su marido se inclinó hacia la dependienta de la tienda y pronunció 7 palabras que harían añicos su mundo y encenderían una guerra por su propio hijo. No se preocupe por su opinión, es solo una sustituta, pero cometió un error fatal. Ella no era una sustituta, era su esposa, y acababa de entregarle el arma que necesitaba para reducir su imperio a cenizas. El aire en el ático del barrio Salamanca siempre era el mismo. Frío, inmóvil y con un ligero aroma a lirios blancos y productos de limpieza con olor a limón. Era el olor de la riqueza, había decidido Isabela Navarro. El aroma de una vida tan cuidadosamente diseñada que incluso el oxígeno se sentía filtrado y artificial. Desde su sala de estar en el piso 68, el Parque del Retiro era un rectángulo verde perfectamente cuidado, un mundo lejos de las caóticas y vibrantes calles que solía recorrer. Ahora su mundo era esta caja de cristal en el cielo, y su rey era Mateo Santoro. Con 8 meses de embarazo, Isabela se sentía menos como una madre floreciente y más como un recipiente precioso, una incubadora humana para la próxima gran esperanza de la dinastía Santoro. Cada mañana aparecía una comida preparada por una nutricionista. Cada tarde, una instructora de yoga prenatal la guiaba a través de posturas que se sentían más performativas que relajantes. Cada noche se vestía para cenar con su marido, un hombre que miraba su vientre con el mismo brillo de propiedad que reservaba para una subsidiaria recién adquirida de Santoro Holdings. Mateo Santoro era un hombre forjado en el crisol del dinero antiguo y la nueva ambición. Se movía con una quietud inquietante, su cabello oscuro perfectamente peinado. Sus trajes a medida nunca mostraban una sola arruga. No hablaba, emitía declaraciones, no preguntaba. Dirigía. Su matrimonio, un romance vertiginoso que había asombrado a la sociedad madrileña, se había sentido como un cuento de hadas durante las primeras semanas. El apuesto multimillonario que cautivó a la tranquila asistente de galería de arte, de ojos grandes. Pero el cuento de hadas pronto había revelado sus términos y condiciones inquebrantables. Hoy se suponía que sería diferente. Hoy se suponía que sería real. Iban de compras para el bebé, no en línea, no a través de una compradora personal, sino juntos en Mi Pequeño Rey, una elegante boutique infantil en la Gran Vía. Era la única petición de Isabela, un intento desesperado por un momento de genuina anticipación compartida. Después de una resistencia inicial sobre la ineficiencia de todo, Mateo, para su sorpresa, accedió. ¿Es realmente necesario, Isabela?, preguntó, con los ojos fijos en el teletipo de la bolsa que se desplazaba por la pantalla del televisor mientras ella estaba junto a la puerta. Llevaba un sencillo pero elegante vestido de cachemira color crema, uno que él le había comprado. Se ceñía a su vientre hinchado, un recordatorio constante e ineludible de la preciosa carga que llevaba. Creo que sí, dijo suavemente, con la mano apoyada protectoramente en la curva de su vientre. Quiero elegir cosas, sentirlas. Suspiró, un sonido de profunda impaciencia ejecutiva, y apagó el televisor
con un control remoto. Los pijamas de 500 euros se sienten igual que los de 50, te lo aseguro. Pero bueno, acabemos con esto. El viaje por la Gran Vía en la parte trasera del silencioso e imponente Bentley era sofocante. Mateo estaba en su teléfono, su pulgar deslizando despectivamente correos electrónicos. Isabela observaba la ciudad, pasar como un borrón de personas viviendo vidas ruidosas, desordenadas y auténticas. Sintió una punzada de anhelo tan aguda que fue un dolor físico. Estaba más sola ahora, rodeada de un lujo inimaginable, de lo que nunca había estado en su diminuto y ventoso piso en Lavapiés. Mi pequeño rey era un oasis de gusto tranquilo. Ropas diminutas y exquisitamente elaboradas colgaban de percheros en miniatura. El aire olía a lino limpio y a un toque de talco para bebés. Por un momento, Isabela sintió una ola de alegría pura e inmaculada. Esto era para su bebé, su hijo, una joven dependienta de ojos vivaces, llamada Sofía. Se acercó a ellos. Buenas tardes, señor y señora Santoro. Es un honor tenerlos. ¿Puedo ayudarles a encontrar algo en particular? Mateo asintió bruscamente, ya pareciendo aburrido. Mi esposa necesita seleccionar algunos artículos esenciales. La forma en que dijo esposa sonó como un título de trabajo. La sonrisa de Isabela fue genuina mientras se volvía hacia Sofía. Hola, esperaba ver algunos conjuntos para la salida del hospital y quizás algunas mantas suaves. Sus manos se deslizaron sobre una hilera de pijamas increíblemente suaves, sus dedos trazando el delicado bordado. Tomó un pequeño mono de cachemira azul pálido. Era perfecto. Podía imaginarse las diminutas extremidades de su hijo dentro. Casi podía sentir su calor. «Oh, este es hermoso», murmuró, levantándolo. Mateo, que había estado golpeando impacientemente el pie cerca de la entrada, se acercó. Miró la prenda en su mano con una expresión de total indiferencia. «Está bien», dijo. «Consigue 5 de ellos. Y los gorros a juego». «Pero quiero mirar», insistió Isabela, con un tono suplicante en su voz. «Se supone que este es un momento especial». Se volvió hacia Sofía, una compañera mujer esperando una aliada. «¿No crees que este es simplemente perfecto?» Sofía, sintiendo la tensión, ofreció una sonrisa profesional y tranquilizadora. «Es una de nuestras piezas más populares, señora. La calidad es excepcional. Una elección maravillosa para llevar a su pequeño a casa». Mateo soltó otro de sus suspiros exasperados. Se acercó un paso, bajando la voz a un tono conspirador, pero lo suficientemente alto como para que ambas mujeres lo escucharan claramente. Señaló a Isabela con un movimiento despectivo de la mano, una sonrisa juguetona en sus labios, mientras se dirigía a la dependienta. «Mire», dijo, su voz goteando con descendencia. «Aceleremos esto. Solo deme uno de cada artículo que recomiende para un recién nacido. Lo mejor de todo. No se preocupe por su opinión». Hizo una pausa, inclinándose, como si compartiera un pequeño secreto sucio. «Ella es solo la sustituta». Las palabras golpearon a Isabela con la fuerza de un golpe físico. El aire salió de sus pulmones. La encantadora tienda de repente se sintió como una caja que se encogía y sin aire. La sonrisa profesional de Sofía se congeló. Sus ojos se abrieron en shock y vergüenza. Miró del rostro engreído de Mateo al de Isabela, que se había puesto pálido. «Solo la sustituta». La frase resonó en la boutique impecable y silenciosa. Era una marca, una etiqueta, un desprecio de todo lo que era, todo lo que sentía. Borraba su identidad como esposa, como mujer, lo más cruel, como madre. En esa única frase,
la había reducido a un útero alquilado, un recipiente biológico contratado para realizar un servicio. Todo el amor, el miedo, la esperanza, las patadas y aleteos que sentía de la vida que crecía dentro de ella. Todo fue deslegitimado en una sola pronunciación insensible. Su mano, que aún sostenía el diminuto mono azul, comenzó a temblar. Su visión se nubló. Podía sentir la lástima de Sofía como un foco caliente. Mateo, ajeno o quizás simplemente indiferente a la devastación que había causado, sacó una tarjeta American Express negra. Cárguelo a la cuenta corporativa, Santoro Holdings, que lo entreguen todo esta tarde. Se giró para irse. Luego miró a Isabela, que permanecía inmóvil. ¿Vienes?, preguntó, su tono teñido de fastidio, como si ella fuera la que estuviera creando una escena. No podía hablar, solo podía mirarlo. Su mente una vorágine de shock y una nueva y aterradora claridad. Esto no era solo arrogancia, esto no era solo un lapsus, esto era lo que él realmente creía. En su mundo de transacciones y activos, ella y el bebé eran su adquisición definitiva, y acababa de aclarar su papel en el trato para que todos lo escucharan. El cuento de hadas no solo había terminado, ahora se daba cuenta de que nunca había comenzado. Era un contrato, y él acababa de declarar públicamente su partida. Mientras lo seguía aturdida fuera de la tienda, dejando atrás el perfecto mono azul, una fría y dura resolución comenzó a cristalizarse en su corazón, reemplazando el shock. Había cometido un error, uno catastrófico. Pensó que la estaba definiendo, pero en realidad acababa de liberarla. Piensen en esto por un momento. ¿Alguna vez han sentido que su identidad se reduce a un papel en la vida de otra persona? ¿Qué hubieran hecho ustedes en la situación de Isabela? Dejen sus comentarios abajo. El viaje de regreso al ático fue un estudio en silencio ártico. Los lujosos asientos de cuero del Bentley se sentían como un ataúd. Isabela miró por la ventana, su reflejo una máscara fantasmal y pálida. No miró a Mateo. No podía. Si lo hacía, la frágil presa que contenía un tsunami de rabia y dolor se rompería. Mateo, por su parte, parecía completamente despreocupado. Había reanudado su revisión de su teléfono, como si los últimos 10 minutos no hubieran sucedido. Para él, el incidente estaba cerrado, una pequeña inconveniencia manejada eficientemente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en su apartamento, Isabela se dirigió directamente a su dormitorio, sus movimientos rígidos y robóticos. «Cenaré con la junta esta noche», Mateo la llamó. «No me esperes». Se detuvo en la puerta, aún de espaldas a él. Su voz, cuando llegó, era peligrosamente tranquila. «Lo que hiciste allí, Mateo, lo que dijiste». Finalmente levantó la vista de su teléfono, un destello de fastidio en sus ojos. «Oh, por el amor de Dios, Isabela, ¿realmente vamos a hacer esto?» Fue una forma de hablar, una forma de acelerar el proceso. La chica te estaba adulando demasiado. Era nauseabundo. Una forma de hablar. Se giró para mirarlo, y él podría haberse sobresaltado por el fuego en sus ojos si hubiera estado prestando atención. «Me humillaste, me borraste. Le dijiste a una completa extraña que no soy la madre de mi propio hijo». Él se burló, dejando su teléfono con un aire de finalidad. «No seas tan dramática. Estás siendo demasiado emocional. Son las hormonas». Se acercó al bar y se sirvió un whisky. «Estás llevando al próximo Santoro. Ese es tu propósito. Ese es el acuerdo al que llegamos. Que la dependienta de una tienda de bebés entienda los matices de nuestra situación es irrelevante». La palabra acuerdo
flotó en el aire entre ellos, pesada y fría. Era la palabra que definía toda su relación. Recordó el día en que sus abogados le habían presentado el acuerdo matrimonial y de progenie. En ese momento, había estado tan cegada por su encanto, tan abrumada por la pura fuerza de su riqueza y atención, que apenas había registrado el lenguaje escalofriantemente transaccional. Había comenzado 2 años atrás. Isabela trabajaba en una pequeña galería de arte en peligro en el barrio de Malasaña. Mateo había entrado para adquirir una pintura, y su atención se había centrado inmediatamente en ella. Era deslumbrante, inteligente, y la persiguió con un enfoque singular e implacable que la dejaba sin aliento. La llevó a restaurantes, donde los chefs salían a saludarlos. La llevó en su jet privado a París por un fin de semana y la colmó de regalos que costaban más que su salario anual. Ella, una chica tranquila, que había crecido en una familia amorosa pero modesta en el barrio de La Latina, estaba completamente cautivada. Cuando le propuso matrimonio después de solo 6 semanas, pensó que era lo más romántico que le había pasado. El anillo por sí solo, un diamante impecable de 8 quilates, fue un titular en las páginas de Sociedad. Solo después de que ella dijo sí, se le presentó el acuerdo. Su abogado, un hombre severo llamado señor Abernathy, la había sentado en una sala de juntas estéril. Mateo la aprecia mucho, Isabela, había dicho, deslizando un grueso documento encuadernado en cuero sobre la mesa. Pero debe entender, un hombre en su posición requiere ciertas garantías. La continuación de su línea familiar es de suma importancia. Este acuerdo simplemente formaliza los términos de su unión y su papel en la seguridad del legado Santoro. Ella había pensado ingenuamente que era un acuerdo prenupcial. Era mucho más. Detallaba sus deberes como esposa, presentar una imagen pública serena y de apoyo, organizar eventos y abstenerse de cualquier actividad profesional que pudiera distraer de sus obligaciones principales. Pero las secciones más escalofriantes estaban bajo el encabezado progenie. El contrato estipulaba que ella se esforzaría por producir un heredero varón dentro de los primeros 3 años de matrimonio. Tras el nacimiento de dicho heredero, se establecería un fideicomiso de 10 millones de euros a su nombre. Si ella fallaba, o si el niño era mujer, los términos estaban sujetos a renegociación. El documento estaba lleno de cláusulas sobre genética, atención prenatal y obligaciones postnatales, todo en el lenguaje frío y duro de una fusión corporativa. Crucialmente, le otorgaba a Mateo la custodia legal y física exclusiva de cualquier descendencia del matrimonio en caso de disolución. Ella había sentido un nudo de hielo en el estómago, pero lo había firmado. Estaba enamorada, se dijo a sí misma. Así es como operan personas como Mateo. Se trata de proteger su imperio, no es personal. Se había convencido de que su amor derretiría la tinta fría del contrato. Ahora, de pie en su silencioso ático, veía la verdad. El contrato no era solo un documento, era su Biblia. Él no la veía como una esposa, la veía como una hermosa inversión de alto riesgo que estaba a punto de dar sus frutos. El acuerdo, repitió ella, su voz teñida de una amargura que la sorprendió incluso a ella misma. Ya veo. Entonces, en nuestro acuerdo, ¿qué soy, Mateo? ¿Soy tu esposa o soy una proveedora de servicios que está a punto de entregar un producto? Él agitó el líquido ámbar en su vaso, su expresión ilegible. Eres la señora Mateo Santoro, un título por el que muchas mujeres matarían.
Tienes una vida de privilegio inimaginable. Todo lo que pido a cambio es tu discreción y tu cooperación. Hoy estaba siendo poco cooperativa. Rectifiqué la situación. Punto final. La finalidad en su voz fue como una puerta que se cerraba de golpe en su cara. No había remordimiento ni comprensión. Esta era su vida, una jaula dorada donde su único valor residía en su útero. Esa noche no durmió. Yacía en su vasta y vacía cama, escuchando el zumbido de la ciudad muy abajo. El bebé pateó, un golpe fuerte y tranquilizador contra sus costillas. Era una conversación secreta entre ellos dos. «Estoy aquí, mamá. Soy real». Puso una mano en su vientre. «Lo sé», pensó, «y no dejaré que te haga esto. No dejaré que te críen para ser un activo. Eres una persona, hijo mío». Una decisión fría y clara se apoderó de ella. El shock había pasado. El dolor se estaba endureciendo en ira. La ira se estaba forjando en un plan. Él la había llamado sustituta. Creía que ella no tenía poder, ni derechos. Creía que su contrato era inquebrantable, pero los contratos podían romperse. Saliendo de la cama, Isabela fue a su pequeño estudio privado, la única concesión a su antigua vida que él le había permitido. Encendió su portátil, sus dedos volando sobre las teclas, sus términos de búsqueda específicos y urgentes. Mejores abogados de divorcio Madrid, derechos maternales, impugnar acuerdos matrimoniales coercitivos. Página tras página de elegantes bufetes de abogados corporativos aparecieron. Los descartó. Mateo podría comprar y vender a esos abogados antes del desayuno. Necesitaba a alguien diferente, alguien que luchara por los desfavorecidos, alguien que entendiera la crueldad única de hombres como su marido. Y entonces lo encontró. Un artículo en una revista de Madrid titulado La Leona del Tribunal de Familia. El artículo trataba sobre una abogada llamada Alejandra Torres. Era conocida por su enfoque implacable y por representar a mujeres contra algunos de los hombres más poderosos y vengativos de la ciudad. El artículo citaba a un oponente vencido. Enfrentarse a Alejandra Torres es como luchar con un tejón de miel. No ganas. Solo esperas sobrevivir. El artículo incluía una foto. Alejandra Torres era aguda, con ojos inteligentes que parecían ver a través de la cámara. No sonreía. Isabela miró la foto durante mucho tiempo. Esta era una mujer que no lidiaba con eufemismos, lidiaba con hechos, y Isabela tenía un hecho muy poderoso de su lado. Un hecho que Mateo le había entregado tan descuidadamente en una tienda de bebés en la Gran Vía. Con mano temblorosa, tomó su teléfono celular. Encontró el número de Torres Abogados y marcó, su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. Eran mucho más de las 10 de la noche, pero dejó un mensaje en el buzón de voz fuera de horario, su voz baja y firme. «Mi nombre es Isabela Santoro», dijo. «Mi marido es Mateo Santoro. Acaba de decirle a una extraña que soy la sustituta de mi propio bebé. Necesito su ayuda. Creo que mi vida y la vida de mi hijo pueden estar en peligro». Al colgar, sintió una oleada de adrenalina aterradora y eufórica. La guerra había comenzado. Mateo Santoro tenía riqueza, poder y un equipo de abogados despiadados. Pero Isabela Navarro Santoro tenía la verdad, y pronto, esperaba, tendría a una leona de su lado. La oficina de Alejandra Torres no se parecía en nada a las elegantes e impersonales salas de juntas de Santoro Holdings. Ubicada en un edificio histórico en el Distrito de las Letras, estaba llena de libros, expedientes y arte moderno
que era vibrante y ligeramente agresivo. Se sentía como el centro de mando de una mente brillante e inquieta. Isabela se sentó en un sofá de cuero desgastado, una taza de té intacta en la mesa frente a ella. Habían pasado 2 días desde el incidente en Mi Pequeño Rey. 2 días interpretando el papel de la esposa dócil y hormonal, mientras que por dentro era un manojo de nervios y una resolución férrea. Alejandra Torres entró en la habitación y era aún más formidable en persona. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello entrecano cortado en un bob severo y elegante, y ojos tan penetrantes que parecían evaluar cada verdad y cada mentira en un instante. No ofreció cumplidos ni sonrisas reconfortantes. Ofreció un firme apretón de manos y fue directamente al grano. «Señora Santoro, soy Alejandra Torres», dijo, su voz nítida. «Mi asistente me dio los detalles generales. Su mensaje fue convincente. Cuénteme todo. Empiece por el contrato». Durante la siguiente hora, Isabela habló. Relató el romance vertiginoso, el shock del acuerdo matrimonial y de progenie, los años sintiéndose como un objeto decorativo y el incidente desgarrador en la tienda de bebés. No omitió nada, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Finalmente, deslizó una copia del acuerdo sobre la mesa. Alejandra le había pedido que lo trajera. Alejandra se puso unas gafas de lectura y comenzó a leer. Estuvo en silencio durante 10 minutos completos. Su único movimiento, el giro ocasional de una página. El silencio era absoluto, roto solo por el lejano lamento de una sirena. Isabela contuvo el aliento. Finalmente, Alejandra se quitó las gafas y miró a Isabela. Su expresión era sombría. «Este es el contrato matrimonial más creativamente bárbaro que he visto en mi vida», dijo, su tono desprovisto de emoción. «Es una obra maestra de control coercitivo disfrazada de jerga legal. Él esencialmente la compró a usted y los derechos sobre su material genético. Obra de Abernathy, supongo». Hizo una pausa. «Tiene fama por este tipo de porquería patriarcal». Isabela asintió. Una extraña sensación de validación la invadió. Sí, ese era su nombre. Mateo cree que este documento lo hace intocable. Alejandra continuó, golpeando un dedo en la cláusula de custodia. Él cree que esto le da el derecho de quedarse con su hijo y descartarla con una indemnización. En una situación normal, sería un obstáculo formidable. Pero Mateo se ha vuelto arrogante, y la arrogancia crea puntos ciegos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los de Isabela. El incidente en Mi Pequeño Rey no es solo una humillación, señora Santoro. Es un regalo. Es una declaración pública de su estado mental. Él no la ve como una madre. La ve como un recipiente. Podemos argumentar que este estado mental prueba la naturaleza coercitiva de todo este acuerdo. Podemos argumentar que lo convierte en un padre no apto. Un hombre que negaría a su hijo su propia madre por el bien de su ego, no es un hombre que tenga los mejores intereses de ese niño en el corazón. La esperanza, frágil pero feroz, floreció en el pecho de Isabela. «¿Entonces cree que tenemos un caso?» «Creo que tiene una guerra», la corrigió Alejandra, «y debe estar preparada para luchar. Mateo Santoro no se irá en silencio. Intentará enterrarnos en mociones. Intentará pintarla como una histérica cazafortunas inestable. Usará cada euro de su fortuna para aplastarla. ¿Está lista para eso?» Isabela puso una mano sobre su vientre. El bebé estaba tranquilo como si escuchara. «Me llamó sustituta. Cree que soy una empleada a la que puede despedir. ¿Qué otra opción tengo? Por mi hijo estoy lista para cualquier cosa». Un atisbo de sonrisa tocó los labios de Alejandra. «Bien,
porque cualquier cosa es exactamente lo que se necesitará. A partir de este momento, usted es una soldado en una operación encubierta. Su hogar es territorio enemigo. Necesita convertirse en la espía perfecta. La sesión de estrategia que siguió fue intensa. El plan de Alejandra era meticuloso. Primero, evidencia, instruyó. Necesita documentarlo todo. Lleve un diario secreto. Cada comentario despectivo. Cada acto de control. Cada vez que se refiera al bebé como su heredero o su legado, en lugar de su hijo. Anote las fechas, las horas, el contexto. Segundo, comunicación. Se volverá sospechoso si de repente se queda en silencio. Debe seguir interpretando su papel. Sea la esposa que él espera que sea. Pero cuando hable con él, use una aplicación de grabación en su teléfono. Manténgala en su bolsillo. Necesitamos su voz, sus propias palabras para colgarlo. Tercero, activos. Intentará ocultar dinero. Mi equipo de contabilidad forense comenzará a investigar Santoro Holdings, pero cualquier cosa que pueda encontrar, extractos de tarjetas de crédito olvidados, documentos bancarios privados, cualquier cosa. Fotografíelo y envíemelo a través de una aplicación de mensajería segura que le configuraré. Y finalmente, y esta es la parte más importante, dijo Alejandra, bajando la voz. Bajo ninguna circunstancia le haga saber que ha visto a un abogado. Su mayor arma en este momento es su arrogancia. Él no cree que usted sea capaz de defenderse. Usaremos esa creencia contra él. Construiremos nuestro caso en las sombras hasta que estemos listos para atacar. Isabela salió de la oficina sintiéndose una persona diferente. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba cubierto de propósito. Ya no era solo una víctima, era una agente de su propia liberación. Las semanas siguientes fueron las más angustiosas de su vida. Era una actriz dando la actuación de su vida. Sonreía ante las frías bromas de Mateo, elogiaba su perspicacia empresarial. Discutía las decoraciones de la guardería con una dulzura plácida que le revolvía el estómago, y mientras tanto, reunía su arsenal. Su teléfono se convirtió en su espada. Grabó una conversación en la que Mateo discutía casualmente los términos de su bonificación, una vez que el bebé fuera entregado con éxito, como si estuviera cerrando un trato. Lo grabó diciéndole a su madre, Genoveva, por altavoz. No te preocupes, madre. La chica sabe cuál es su lugar. No será un problema. Genoveva Santoro era una versión aún más fría y aterradora de su hijo. Una mujer delgada y afilada, vestida de Chanel y diamantes, trataba a Isabela con un desprecio apenas velado. La visitaba a menudo, ostensiblemente para verificar la salud de Isabela, pero en realidad para inspeccionar la inversión. Durante una de esas visitas, Isabela dejó su teléfono grabando en la encimera de la cocina mientras simulaba un mareo y fue a buscar agua. Genoveva, pensando que estaba sola, hizo una llamada. «Es un completo tonto, por supuesto», dijo la voz aguda de Genoveva en su propio teléfono. Decirle a una dependienta que ve a la chica como una sustituta. Tan vulgar, pero el principio es sólido. Cumple su propósito, recibe su pago. Y el niño es criado como un Santoro, libre de cualquier influencia maternal sentimental. El contrato que redactó Abernathy es una obra de arte. Isabela estaba en la despensa, con la mano sobre la boca, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero no hizo un sonido. Guardó la grabación. Era oro. Era prueba de una conspiración. Fotografió extractos de una cuenta en las Islas Caimán que encontró en el cajón de su escritorio. Llevaba un diario todas las noches. Su mano se acalambraba,
mientras detallaba las crueldades emocionales diarias, la escalofriante indiferencia, la profunda soledad de su jaula dorada. Su vientre crecía, y los movimientos del bebé se hicieron más fuertes, más insistentes. Eran su recordatorio constante de por qué estaba luchando. Esto no se trataba de dinero o venganza. Se trataba de libertad. Se trataba de salvar a su hijo de una vida como posesión, un peón en los juegos dinásticos de un multimillonario. Una noche, mientras se preparaba para una gala benéfica, Mateo entró en su vestidor. Se estaba abrochando los gemelos de su camisa, un par de panteras incrustadas de diamantes. La Junta está excepcionalmente complacida con las proyecciones del tercer trimestre, dijo, mirándola en el espejo. Y la noticia del heredero ciertamente ha estabilizado mi posición. Has sido un activo valioso, Isabela. Me aseguraré de recordarlo cuando llegue el momento de liquidar tu cuenta. La antigua Isabela se habría encogido. La nueva Isabela, la soldado, simplemente le devolvió la sonrisa a su reflejo. Me alegra haber sido de servicio, cariño, dijo, su voz tan suave como la seda. En el bolsillo de su vestido, su teléfono grababa cada palabra condenatoria. La espada se estaba afilando. El momento de atacar se acercaba. La fiesta de bienvenida para el bebé, fue la obra maestra de agresión pasiva de Genoveva Santoro. Celebrada en el gran salón del Hotel Ritz, era menos una celebración de una nueva vida y más un evento de marca corporativa para la dinastía Santoro. La paleta de colores era un estéril azul Santoro y plata. El pastel era una monstruosidad de varios pisos, adornada con un león esculpido en azúcar, el escudo de la familia Santoro. La lista de invitados era un quién es quién de la élite financiera de Madrid. No había una sola persona de la propia familia de Isabela o de su antigua vida presente. Genoveva había extraviado la lista de direcciones que ella había proporcionado. Isabela se sentó en una gran silla, similar a un trono en la parte delantera de la sala, con una sonrisa fija pegada a su rostro. Se sentía como una exhibición en un zoológico. Mujeres que nunca había conocido se acercaban, le tocaban el vientre sin preguntar y le ofrecían felicitaciones impersonales antes de pasar a establecer contactos con alguien más importante. Debes estar simplemente agotada, arrulló una mujer cuyo rostro estaba tan tenso que parecía permanentemente sorprendida. Pero todo valdrá la pena por Mateo. Un niño, escuchamos. Genoveva debe estar extasiada. Ella ha estado esperando esto, dijo otra, aferrando una copa de champán. Cada comentario era un pequeño corte de papel. No la veían a ella. Veían una función, un medio para un fin. Mateo estaba en su elemento, deslizándose por la habitación, aceptando felicitaciones como un héroe conquistador. Nunca se acercó a su lado. Nunca la miró a los ojos. Estaba celebrando su victoria, y ella era simplemente parte del decorado del escenario. Luego vinieron los discursos. Genoveva tomó el micrófono primero. Gracias a todos por venir a celebrar esta trascendental ocasión, comenzó, su voz resonando ligeramente en la vasta sala. Mi hijo Mateo ha logrado mucho en su vida. Ha construido un imperio, pero un legado no se construye solo con acero y vidrio, se construye con sangre. Hoy celebramos la continuación de ese linaje. Celebramos el futuro del nombre Santoro. Levantó su copa. Por el heredero Santoro. Por el heredero Santoro, coreó la sala. Genoveva habló durante 10 minutos sobre la historia de la familia Santoro, sobre el abuelo de Mateo, sobre la importancia del legado. No mencionó el nombre de Isabela ni una sola vez. Fue una eliminación deliberada
y quirúrgica. Isabela sintió un familiar temor frío que se apoderaba de ella, pero se obligó a seguir sonriendo, a aplaudir en los momentos apropiados. En el diminuto bolso enjollado en su regazo, su teléfono estaba grabando. Luego, Mateo subió al escenario. Parecía increíblemente apuesto, un rey inspeccionando su corte. «Gracias, madre», dijo. «Y gracias a todos. Este es, como dijo mi madre, un gran día. Un hombre construye una empresa, no para sí mismo, sino para los que vienen después. Durante años, me he centrado en construir Santoro Holdings. Ahora es el momento de asegurar su futuro». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Siempre he creído en hacer las mejores inversiones posibles, en encontrar los mejores activos y adquirirlos. Esta próxima fase de mi vida no es diferente. He tomado medidas para asegurar que la próxima generación de liderazgo de Santoro sea fuerte, sana y sin complicaciones innecesarias. Los arreglos se han hecho y todo está procediendo perfectamente según el plan». La multitud aplaudió cortésmente, entendiendo el lenguaje codificado de su mundo. Arreglos, activos, sin impedimentos. Estaba hablando de ella. Estaba hablando de su contrato, de su farsa de matrimonio frente a 200 personas. Se estaba jactando de ello. Era más descarado que el comentario en la tienda de bebés. Esta era una declaración pública a todo su mundo. Les estaba diciendo a todos que ella era un recipiente contratado y que él había arreglado una entrega limpia y sin complicaciones de su heredero. A Isabela se le heló la sangre. Miró a Alejandra Torres, que estaba de pie discretamente al fondo de la sala, haciéndose pasar por una amiga de la familia. Alejandra se encontró con su mirada y le dio un único e imperceptible asentimiento. «Esto es todo», decía el asentimiento. «Este es el golpe final». El resto de la fiesta pasó borroso. Isabela abrió regalos extravagantes con un deleite fingido. Un sonajero de plata Tiffany, una manta de bebé Hermès, un Bentley en miniatura conducible. Cada regalo se sentía como otra barra en la jaula de su hijo. No eran regalos para un bebé. Eran accesorios para un principito, herramientas para convertirlo en otro Mateo, otro Santoro. Cuando la fiesta terminaba, Genoveva se deslizó hacia el trono de Isabela. «Te ves un poco pálida, querida», dijo, sus ojos como trozos de hielo. «Trata de mantener tu fuerza. Las últimas semanas son la fase más crucial del proyecto». El proyecto. Isabela miró a su suegra, la arquitecta de su miseria. La actriz en ella finalmente flaqueó. Dejó caer la máscara de dócil complacencia por un segundo. «No es un proyecto, Genoveva», dijo, su voz baja y firme. «Es mi hijo». Los finos labios de Genoveva se tensaron. «No seas sentimental. Es impropio. Tienes un papel que desempeñar. Te sugiero que lo recuerdes». Más tarde esa noche, de vuelta en el ático silencioso, Mateo estaba exultante. «Abernathy dijo que la junta está extasiada», dijo, aflojándose la corbata. «El discurso fue una obra maestra, solidificó la imagen de hombre de familia. Nuestras acciones probablemente subirán un punto el lunes». Isabela simplemente lo miró. «Sabes que estuve allí, ¿verdad? La madre del niño del que hablabas». Él agitó una mano despectiva. «No empieces, Isabela. Fue un discurso de negocios para una audiencia de negocios. No lo entenderías». «Oh, lo entiendo perfectamente», dijo, y la fría furia en su voz finalmente lo hizo detenerse y mirarla. «Te paraste en un escenario y llamaste a tu esposa, Egio, una inversión y un acuerdo». «Es lo que son», le respondió, su paciencia finalmente agotada. «Es la verdad. Esto es para lo que te comprometiste».
Creíste que me casé contigo por tu conversación chispeante. Me casé contigo por tus caderas y tu historial genético limpio. Estás llevando a mi hijo, y por eso serás una mujer muy rica. Ese es el trato. Así que deja esta patética actuación sentimental. Está empezando a aburrirme. Todo estaba a la vista ahora. El último velo de su farsa había sido arrancado. Lo había dicho todo. La crueldad, la frialdad, la verdad cruda y monstruosa de su matrimonio. Y su teléfono, apoyado en la mesita de noche a unos pocos metros, lo grababa todo. No dijo una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y entró en el baño, cerrando la puerta con llave. Se apoyó contra el mármol frío. Su cuerpo temblaba, pero su mente era un bloque de hielo. Envió un único mensaje de texto seguro a Alejandra Torres. Acaba de confesarlo todo. Toda la filosofía. Todo está grabado. ¿Es el momento? La respuesta llegó casi al instante. Es el momento. Tendré los papeles redactados por la mañana. Presentaremos una petición de emergencia ex parte a las 9 a.m. Esté lista. La guerra se hará pública mañana. Isabela miró su reflejo en el espejo. Se veía pálida y exhausta, pero sus ojos brillaban. La sustituta había terminado de interpretar su papel. Mañana, la madre iba a contraatacar. La mañana siguiente, Mateo Santoro entró en la sala de juntas principal de Santoro Holdings para su revisión trimestral, sintiéndose invencible. La ciudad se extendía debajo de él desde el piso 80, un reino a sus pies. Los miembros de su junta directiva, una colección de hombres y mujeres poderosos con rostros impasibles, ya estaban reunidos. Su discurso en la fiesta de bienvenida del bebé había hecho su magia. La atmósfera era deferente, respetuosa. Estaba en la cúspide absoluta de su poder. Acababa de iniciar sus comentarios de apertura sobre el dominio del mercado cuando las puertas de la sala de juntas se abrieron. No era su asistente. Era un hombre de aspecto severo, con un traje barato, sosteniendo un grueso sobre de Manila. ¿Mateo Santoro?, preguntó el hombre, su voz monótona. Mateo frunció el ceño, molesto por la interrupción. Sí, ¿qué es? Estoy en una reunión. Ha sido notificado, dijo el hombre, colocando el sobre firmemente sobre la pulida mesa de caoba frente a Mateo. Una oleada de confusión recorrió la sala de juntas. Mateo miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Lo levantó. Su nombre estaba en el frente, junto con el sello del Tribunal Superior de la Comunidad de Madrid. Con dedos temblorosos, lo abrió. La primera página era una petición de disolución de matrimonio. La demandante, Isabela Navarro Santoro. La segunda era una moción para una audiencia de emergencia ex parte para otorgar a la demandante la custodia legal y física exclusiva del niño por nacer, Juan Mateo Santoro Jr. La tercera era una orden de alejamiento temporal que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de Isabela. La sangre se le fue de la cara. Escaneó las páginas, su mente luchando por procesar las palabras. Crueldad emocional, coerción, abuso psicológico. Adjuntas como pruebas, había transcripciones. Transcripciones de sus conversaciones. Su llamada telefónica con su madre. Su discurso en la fiesta de bienvenida del bebé. Y la más condenatoria de todas, su monólogo burlón y vicioso de la noche anterior, donde la había llamado un recipiente pagado, y había admitido casarse con ella por sus caderas y su historial genético limpio. Y entonces vio la declaración jurada que lo había iniciado todo. Una declaración jurada de una dependienta de mi pequeño rey, llamada Sofía, que detallaba su declaración pública,
de que su esposa era solo una sustituta. La sala estaba en silencio. Todos los miembros de la junta lo miraban. Su imperio, su imagen. Su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando en tiempo real. «Esto es un error», balbuceó, su voz ronca. Esto es difamación. Es chantaje». Buscó a tientas su teléfono. Sus manos temblaban con una rabia tan profunda que lo mareó. Marcó el número de su abogado. «Abernathy, ven a la oficina ahora. Mi esposa ha perdido la cabeza. Ha solicitado el divorcio. Está tratando de quitarme a mi hijo». La voz de Abernathy al otro lado fue sombría. «Ya estoy al tanto, Mateo. Recibí una llamada de Alejandra Torres hace una hora. Está representando a Isabela». El nombre golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. Alejandra Torres. La leona. Había oído las historias. Nunca, ni en 1.000.000 de años, había imaginado que ella vendría por él. «La aplastarás», siseó Mateo al teléfono, su voz un gruñido bajo. «Usarás ese contrato para enterrarla. Es mía. Ese niño es mío. Todo está en el contrato». Hubo una pausa al otro lado. «Mateo», dijo Abernathy lentamente, «el contrato es el problema. Torres está argumentando que tus declaraciones públicas y privadas demuestran que el contrato fue firmado bajo coacción, y es evidencia de una mentalidad que te convierte en un padre no apto. Ella afirma que ves a tu propio hijo como un activo corporativo». El comentario de la sustituta, Mateo. Ese fue un error fatal. Mateo colgó el teléfono. El mundo se inclinaba sobre su eje. Miró a su junta. Sus expresiones habían cambiado de confusión a una fría y calculadora evaluación. Ya no veían a un rey. Veían un riesgo. Un escándalo en ciernes. Salió furioso de la sala de juntas, ignorando sus miradas. Corrió hacia el ascensor, violando la orden de alejamiento sin pensarlo 2 veces. Tenía que verla. Tenía que arreglar esto, volver a ponerla en su lugar. Cuando irrumpió en el ático, se encontró con una escena que lo detuvo en seco. Isabela estaba allí, dirigiendo con calma a 2 hombres grandes con uniformes de seguridad que estaban empacando sus pertenencias en cajas. Ya no llevaba la ropa suave y elegante que él le había comprado. Llevaba jeans y una sencilla camiseta negra. Se veía más fuerte, más sólida. Parecía la mujer que había conocido por primera vez en esa galería de arte, pero con una columna vertebral de acero que nunca había sabido que poseía. «¿Qué significa esto?», rugió, su voz resonando en la habitación medio vacía. «¿Qué has hecho?». Isabela se giró para mirarlo, su expresión tranquila e ilegible. «Te estoy dejando, Mateo». «No puedes dejarme», gritó, dando un paso hacia ella. Uno de los guardias de seguridad se interpuso inmediatamente entre ellos. «Creo que la orden judicial dice que no puede acercarse a menos de 150 metros de mi cliente, señor Santoro», dijo el guardia, su voz educada pero firme. Mateo miró al guardia, luego de vuelta a Isabela, su rostro una máscara de incredulidad y furia. «¿Crees que puedes quitarme a mi hijo? Después de todo lo que te he dado, te arruinaré, Isabela. Te dejaré sin nada. Nunca verás un céntimo, y nunca verás a ese niño. El contrato es inquebrantable». Isabela finalmente habló, su voz clara y sin temblor. «El contrato es una confesión, Mateo. Es una confesión de lo que crees que son una esposa y una madre, y fuiste lo suficientemente amable como para confirmarlo una y otra vez, a una dependienta, a tu madre, a 200 de tus amigos más cercanos, y a mí». Dio un paso adelante, deteniéndose justo más allá del brazo protector del guardia. «Le dijiste al mundo que yo era solo una sustituta, un recipiente que habías adquirido. No puedes llamarte padre
ahora que es inconveniente. No puedes reclamar un niño que crees que compraste. Mi hijo no es un activo, es un ser humano, y merece una madre, no un gerente. Por primera vez en su vida, Mateo Santoro se quedó sin palabras. Lo vio todo entonces. Los meses de su tranquila complacencia, las sonrisas plácidas, la forma en que parecía estar de acuerdo con todo. No había sido sumisión. Había sido estrategia. Ella lo había estado manipulando, usando su propia arrogancia como arma. La mujer que había descartado como un objeto simple y bonito, lo había superado en cada paso. Había construido un imperio sobre el principio del control absoluto. Y en un movimiento rápido y brillante, había perdido el control de todo lo que importaba. Su esposa, su heredero, su reputación, su legado. Todo se estaba convirtiendo en cenizas en sus manos. «Te arrepentirás de esto», susurró, la amenaza sonando hueca incluso para sus propios oídos. Isabela negó con la cabeza lentamente. «No, Mateo», dijo, con la mano apoyada en su vientre. «Por primera vez en 2 años, no tengo nada de qué arrepentirme». Se dio la vuelta, un despido final y silencioso, y volvió a empacar. Mateo se quedó allí por un largo momento, un rey destronado en su propio castillo vacío, escuchando el sonido de su mundo siendo sellado en cajas de cartón. 6 meses después, la vista desde la ventana de Isabela no era del Parque del Retiro, sino de una tranquila calle arbolada en el barrio de Gracia, Barcelona. Su apartamento era modesto según los estándares Santoro, pero para ella era un palacio. Estaba lleno de luz, el olor a óleos y fórmula para bebés, y el sonido que se había convertido en el centro de su universo. El feliz gorjeo de su hijo Leo, de 2 meses. Se había negado a llamarlo Mateo Jr. Él era su propia persona, Leo Navarro. El divorcio había sido tan brutal y rápido como Alejandra Torres había predicho. Los medios tuvieron un festín con la historia, el escándalo de la sustituta del multimillonario. Se filtraron las transcripciones de las propias palabras de Mateo. Alejandra tenía un talento para esas cosas, y la opinión pública se volvió violentamente en su contra. Su junta directiva, temiendo un golpe catastrófico para la marca Santoro, lo había obligado a un acuerdo rápido y discreto. El contrato inquebrantable había sido hecho pedazos en la corte. La jueza, una mujer mayor y sin rodeos, se había horrorizado con las pruebas. Había calificado el acuerdo como una forma de servidumbre moderna, y le había concedido a Isabela la custodia física y legal exclusiva de Leo. A Mateo se le habían concedido derechos de visitas supervisadas 2 veces al mes, durante 2 horas en presencia de un supervisor designado por el tribunal. Había venido una vez. Había mirado al diminuto y perfecto bebé en los brazos de Isabela, con una expresión extraña y vacía, como si estuviera mirando un producto defectuoso que ya no deseaba adquirir. No lo había tocado. No había vuelto desde entonces. El fideicomiso de 10 millones de euros del contrato había desaparecido, anulado, junto con el resto. En cambio, el acuerdo le había proporcionado una suma global cómoda, pero no extravagante, y una manutención infantil sustancial. Era más dinero del que jamás había soñado, pero vivía de forma sencilla. Había comprado este apartamento y había montado un estudio de arte en el dormitorio de invitados. El resto estaba en un fideicomiso para Leo, un fideicomiso que él controlaría, no uno que lo controlaría a él. Isabela mojó su pincel en una mancha de azul cerúleo, aplicándola sobre el gran lienzo frente a ella.
Era un retrato, pero no de una persona. Era un retrato de un sentimiento, el amor caótico, brillante y abrumador que sentía por su hijo. Era el mejor trabajo que había hecho jamás. Leo hizo un ruido feliz desde su Moisés junto a su caballete. Dejó el pincel y lo recogió. Su peso cálido y sólido, un milagro constante y tranquilizador en sus brazos. Olía a leche e inocencia. Sus ojos, grandes y marrones como los de ella, la miraron. «Hola, mi dulce niño», susurró, besando su suave mejilla. «¿Dormiste bien en esta tranquila habitación, iluminada por el sol, rodeada de su propio arte, sosteniendo a su propio hijo?» Isabela finalmente comprendió lo que significaba ser rica. No se trataba de áticos y jets privados. No se trataba de trajes a medida o gemelos de diamantes. Era esto, la libertad de crear, el derecho a amar sin condiciones, el vínculo feroz e inquebrantable con el pequeño que le había salvado la vida, tanto como ella le había salvado la suya. Alguna vez fue Isabela Navarro, la tranquila asistente de arte. Se había convertido en la señora Mateo Santoro, la mujer en la jaula dorada. Ahora era simplemente Isabela, una pintora, una madre, libre, y no lo habría cambiado por todos los imperios del mundo. La historia de Isabela es un poderoso recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en la riqueza o el estatus, sino en el coraje de luchar por tu propia verdad y proteger a quienes amas. Se enfrentó a un titán de la industria, armada con poco más que sus propias palabras y la feroz determinación de una madre, y ganó. Su victoria no fue solo para ella, sino para su hijo Leo, liberándolo de una vida como un legado y permitiéndole ser simplemente un niño. Demuestra que ningún contrato es inquebrantable frente al poder del espíritu humano, y que a veces, perder la vida que creías querer es la única manera de encontrar la que realmente necesitas. Si esta historia de resiliencia y justicia te conmovió, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para más dramas de la vida real que te dejarán sin aliento. ¿Qué pensaron del error fatal de Mateo? Déjenos sus comentarios abajo.